Bueno, 150.000 pesos alcanzó la pensión promedio de los nuevos jubilados, esto en el mes de noviembre. La Superintendencia de Pensiones alertó sobre esta situación tras un informe que realizó. ¿Qué factores inciden en el valor de las pensiones? Vamos a analizar todo esto con Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones. Superintendente, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bien, han surgido una serie de cifras respecto de cuánta jubilación están recibiendo aquellas personas que se pensionan. Y la verdad es que hay cosas que preocupan. Por ejemplo, que el promedio sea de 150.000 pesos en el caso de aquellos que se han jubilado en el mes de noviembre. ¿Por qué tenemos pensiones tan bajas, Superintendente? Yo creo que hay que puntualizar un hecho. Lo que nosotros hicimos fue publicar el universo de pensionados, que a la fecha es 784.000 personas que se han pensionado por vejez, ya sea la edad legal de jubilación o por vejez anticipada. De ese universo de pensionados sacamos el promedio de pensión y el promedio de pensión es 246.000 pesos. Ese es el promedio de pensión de todos estos 784.000 pensionados. Ahora, en este universo conviven distintas realidades y ahí podemos ver que si bien el promedio es 246.000 pesos, solo un 10% de los pensionados cotiza más de 35 años. Ese 10% obtiene pensiones muy superiores, que en promedio ascienden a 464.000 pesos, o sea, un 90% mayor que lo que obtiene el promedio de todos los pensionados. Entonces, lo que queremos poner aquí en relieve es la relevancia de cotizar. A mayor cantidad de años cotizados, mejores pensiones. Ese 10% probablemente va a tener muy buenas tasas de reemplazo, pero nos queda pendiente qué hacemos con las personas que no alcanzan a cotizar una cantidad mínima de años para obtener una buena jubilación. Ahora, uno ve todas las estadísticas y las cifras que han entregado ustedes en este informe y en realidad se da cuenta que el sistema de pensiones o de administradora de fondos de pensiones sí funciona, pero en el mundo ideal. En el mundo donde se cotice 40 años, donde no haya lagunas previsionales, ojalá donde el sueldo haya sido relativamente bueno y donde ojalá tú seas hombre y no mujer, porque incluso dentro de ese 10% más beneficiado hay una brecha importante. Los hombres reciben en promedio 717.000 y las mujeres en promedio 512.000. O sea, ya ahí hay un castigo por ser mujer porque además cotizamos menos tiempo. Si los hombres en promedio reciben una pensión mayor en 63% a lo que obtienen las mujeres, para todo este universo de pensionados. Y es verdad, ellas están en desventaja en términos relativos a los hombres en el sistema de pensiones. Las mujeres viven más tiempo, 6 años más que los hombres, por lo tanto tienen que ahorrar, para el mismo ahorro tienen que financiar 6 años más de pensión. Por otra parte, las mujeres tienen mayores lagunas previsionales, cotizan menos tiempo. El promedio de densidad de cotizaciones es como un 52%. Pero ese 52 nos señala que los hombres cotizan el 60% del tiempo y las mujeres no alcanzan a cotizar el 42-43% del tiempo. Entonces tienen muchas más lagunas previsionales, sus remuneraciones son más bajas y toda esta suma de situaciones hace que ellas obtengan menores pensiones que los hombres. Ahí hay un tema que sin duda tenemos que revisar. Es uno de los problemas que tenemos hoy día. Y eso ocurre en todos los niveles. Ahora, esta relación de 90% a 10% obviamente preocupa, porque que al 10% el sistema de pensiones le funcione es una buena noticia para ese 10%. Pero ¿qué se hace con el resto, con el 90% que no está teniendo buenas tasas de reemplazo, que no está cotizando tampoco la cantidad de años que el sistema requiere para que esto funcione? Y que yo me imagino que no es necesariamente, Superintendente, porque no quieran cotizar esas personas, sino porque muchas veces no se les han dado las condiciones a lo largo de su vida laboral. Usted tiene razón y aquí hay un tema que nos preocupa y en que estamos abocados como país. Ahora, para ver qué soluciones hay, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Y el diagnóstico yo diría que se resume en lo siguiente. Primero, bajas densidades de cotizaciones. O sea, las personas cerca de la mitad del tiempo en que están en el sistema de pensiones no están cotizando por distintas razones. Salen de la fuerza laboral, se traspasan a independientes que no están obligados a cotizar, muchas veces hay evasión previsional. Hay una suma de razones que hace que las personas estén cotizando menos de lo que debieran. Un segundo punto que es importante es la rentabilidad de las inversiones. La rentabilidad de los fondos acumulados es muy importante en las pensiones. Un punto de rentabilidad adicional en 40 años de cotizaciones eleva las pensiones en 25%. Las rentabilidades a través de toda la historia del sistema han sido de UF más 8% anual. Hoy día están en la mitad de eso en los últimos 10 años y están bajando. O sea, ha bajado la rentabilidad de la mitad en los últimos 10 años respecto a lo que era antes
y continúa el declive. Ahí tenemos un problema y nos plantea un desafío de cómo mitigar este problema que es mundial, las bajas de la rentabilidad de las inversiones. Se aprobó un proyecto de ley el año pasado que a fines de año entra en vigencia, que expande las alternativas de inversión de los fondos de pensiones. Van a poder invertir en activos inmobiliarios como mutuos hipotecarios, bienes raíces y otros activos que hoy día le están vetados, como acciones y bonos de empresas cerradas. Van a diversificar más y eso le va a abrir un mayor espectro de inversión. Esperamos que eso también ayude a mitigar esta baja en las rentabilidades. Ese es el segundo aspecto, rentabilidad. El primero era la densidad. Tenemos más, las expectativas de vida. En 30 años, las expectativas de vida de los hombres han aumentado en 3 años y de las mujeres en casi 6. Entonces, el mismo ahorro se tiene que distribuir en más tiempo. Las personas viven más que antes. También es un tema que es muy importante. Y por último, las tasas de cotización en Chile, que son de un 10% del sueldo, son prácticamente la mitad de lo que son en los países desarrollados, que se acercan al 20%. Y en Chile, además, el empleador prácticamente no cotiza para pensiones, solamente un monto ínfimo que va a cubrir un seguro de invalidez y fallecimiento. Entonces, ese es el diagnóstico que hace que las pensiones hoy día sean menores a la que se espera. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Uno, fortalecer el pilar solidario. Usted lo decía hace un rato, es una medida que ya se tomó. Sí. A contar del 1 de enero las pensiones básicas solidarias aumentan en un 10% y los complementos solidarios también, en un 10%. Es una primera medida que va en la dirección correcta, siempre se quisiera que fuera más, pero ya estamos avanzando. Un segundo aspecto es subir las tasas de cotizaciones. Tenemos que llegar a los niveles internacionales. En el anuncio presidencial se habló de subir de 10 a 15% con cargo al empleado, adicional, que es muy importante. Imagínense, 5% a través de toda la vida de una persona, sus pensiones aumentan en 50%. Ahora depende, porque aquí también se ha discutido cuál debería ser el mecanismo o hacia dónde debiese ir ese 5%. Algunos hablan de llevarlo a un fondo solidario, donde finalmente se terminen incrementando sobre todo las pensiones más vulnerables y donde colectivamente se mejoren las pensiones. Y hay otros que dicen, no, aquí ese 5% o el grueso al menos debiese ir a la cuenta individual de cada uno. Recordemos que el sistema de pensiones lo que hace es eso, premiar el ahorro individual de las personas y darle una rentabilidad sobre ese esfuerzo personal, salvo el pilar solidario, que lo que hace también es ayudar a aquellas pensiones que son las más vulnerables, las más reducidas. Eso es correcto, es parte de la discusión que hay hoy día. Y la discusión es la siguiente, y usted tiene razón, quién administra y cómo se reparte ese 5%, porque es muy importante tener en cuenta que hay pensionados hoy día que ya tienen pensiones, jubilaciones bajas y hay que subirlas ahora. Entonces, tiene que ser una combinación tal que se pueda subir pensiones hoy y también que las personas que ahorran una mayor tasa puedan en el futuro tener jubilaciones mayores. Esa es parte de la discusión que se está viviendo hoy día, pero en términos más globales y estructurales es bastante claro que hay que aumentar las tasas de cotización, que hay que aumentar las alternativas de inversión para los fondos de pensiones, que hay que ver cómo se reduce la evasión previsional, que hay que obligar a cotizar a los independientes. Hoy día solo un 9% de los independientes cotiza y no están obligados. Esto se ha ido como postergando, porque hasta, no sé, desde el 2012 en adelante, si mal no recuerdo, 13 por ahí, se empezó a decir que iba a ser obligatorio que cotizaran también los trabajadores independientes, pero hace años estamos con una posibilidad en el Servicio de Impuestos Internos, cuando uno hace la declaración jurada, de renunciar a esa cotización previsional. Hoy día el independiente, si no dice nada, cotiza, pero si ejerce la opción ante el Servicio de Impuestos Internos de no cotizar, queda exento. A contar del 2018, la operación Renta 2019, los independientes van a tener que cotizar en forma obligada. Ahí empieza a ser obligatorio. Ahí empieza a ser obligatorio y esto sí va a aumentar evidentemente la densidad de cotizaciones y por ende las pensiones. Un grupo importante de nuestra población que hoy día está al margen de la obligación de cotizar. También hay que hacerlo. ¿Usted no tiene posición respecto de qué hacer con ese 5% adicional que sería de cargo de los empleadores, aunque todos los expertos dicen que finalmente este costo se le traspasa igual a los trabajadores en algún momento? El quien paga finalmente el 5% va a depender de las elasticidades de las demandas, de la oferta y demanda de trabajo. Finalmente... Ya, pero sabemos que generalmente la elasticidad da para que el trabajador sea el que pague el costo. En algún momento se tiende a ajustar así. Se va a hacer ese estudio correspondiente. Lo importante es que la tasa de cotización tiene que aumentar. Y ese aumento... Esa es parte de la gran discusión que hoy día. Si se destina a las cuentas personales de las personas o a un fondo colectivo solidario o un mix entre ambos. Yo estoy disponible para todo lo que me pide el gobierno para dar mi opinión técnica sobre el tema, pero sí una cosa que es importante señalar, se requiere que aumenten las pensiones hoy para las personas, para las jubilaciones de las personas que están jubiladas y también mañana. Ambas cosas tienen que lograrse con el diseño que se haga. ¿Usted está por un mix más bien entonces?
puede ser. Hay que buscar la mejor alternativa, pero tenemos que conseguir ambos objetivos. Superintendente, usted decía también que otra de las variables que ha ido influyendo, digamos, en estas bajas pensiones es la cantidad de tiempo que estamos viviendo y también el momento en el que nos estamos jubilando. Sabemos que dentro de las propuestas de la Comisión Bravo y de otros expertos está el poder retrasar la edad de jubilación. Uno se pregunta, y también lo conversa con mucha gente que está en edad de jubilar o que ha jubilado recientemente, si el mercado realmente ofrece posibilidades para que la gente se jubile más tarde. Porque hoy día el mercado, no sé si está realmente valorando a personas que tengan sobre 60 años, incluso mucho antes, a los 50 ya la gente empieza a tener problemas para encontrar un nuevo trabajo, para seguir con un nivel de remuneración similar al que venían teniendo. A muchos se les produce un trabajo más precario, menos remunerado cuando pasan los 60 años. Entonces no sé si a lo mejor eso va a tener un impacto real o puede significar alargar la vida laboral, pero con condiciones tan precarias que no valga la pena trabajar más tiempo en términos de cotización. Usted ha tocado un tema muy sensible. Hoy día la edad legal de jubilación del hombre es 65 años y de la mujer 60. Sí. En consecuencia que la mujer vive más que el hombre, por lo tanto es un contrasentido que la edad de jubilación de las mujeres sea menor que la del hombre. Ahora, lo que sí estamos observando es que los hombres se están jubilando en promedio a los 65, que es la edad legal, y las mujeres a los 62, 2 años más que la edad legal. Su jubilación. Están retrasando ya su jubilación. Por lo mismo que usted dice, hay que ser muy cuidadoso en pensar si subir o no la edad de jubilación. Porque la pregunta es, el sistema de pensiones está en un contexto, que es el mercado chileno. Claro, efectivamente, ¿qué posibilidad tiene una mujer hoy día a los 63 años o a los 64 años de continuar en el mercado laboral? Y en condiciones como las que venía trayendo. En condiciones dignas, digamos, no precarias. Por lo tanto, es un tema de debate, que no es clara la respuesta. O sea, no es una respuesta matemática esta. Tiene que obedecer a la realidad del país y a la realidad de las mujeres en nuestro mercado, digamos. Entonces, no es tan simple la respuesta a eso. Ahora, esa va a ser una discusión y yo me imagino que además en el marco de la campaña presidencial esto se va a debatir. Cuando uno mira, insisto, esta radiografía, uno ve que el sistema sí funciona, pero para muy poca gente y con los estándares y variables ideales. Como eso no existe, no estamos en el mundo habitual o ideal, algunos dicen, bueno, aquí más que empezar a ajustar variables o hacer que nos jubilemos más tarde o incrementar la cantidad de cotización, hay que hacer un cambio total. Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en la marcha No Más AFP. ¿Usted no se abre la posibilidad de que Chile tuviera otro tipo de sistema? ¿No hay otro sistema que pretenda o demuestre ser exitoso y que sea, por un lado, más justo, con mejores pensiones y donde a la gente no se le produzca esta merma en su presupuesto tan pronunciada, justo en una época donde se requieren muchos recursos, que es la tercera edad, o la cuarta edad ya a estas alturas, tercera y cuarta? Es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, pero no solamente nosotros, es uno de los grandes desafíos a nivel mundial. Todos los sistemas de pensiones en el mundo prácticamente hoy día enfrentan una crisis, por lo mismo que usted decía, estamos viviendo más, la rentabilidad de la inversión están bajando y todo eso acumula una presión enorme sobre los sistemas de pensiones. Yo diría que la clave acá es pensar cuál es la mejor alternativa para el país, digamos, porque hoy día tenemos un sistema que está mostrando ciertas deficiencias, pero existe un sistema mejor que este, y la pregunta es válida, y yo he escuchado con atención las propuestas que hacen todos los grupos que están en la discusión, todas me parecen atendibles y todas tienen buenas ideas. Yo creo que lo que tenemos que pensar siempre es cuál es el mejor sistema para que tengamos mejores pensiones, pero siempre que sea sustentable para el país. ¿Un sistema de reparto es sustentable? Hay algunos que dicen, dejemos de entregarle la administración de nuestros fondos a administradoras privadas que además nos cobran una comisión o una doble comisión además, porque también le pagan a los brokers, bueno, etcétera, y que sea el Estado a través de un sistema de reparto el que finalmente administre nuestras pensiones y nos retorne tasas mayores para no tener tanta merma. ¿Eso es sustentable? Porque hay países que en el mundo lo tienen, digamos. Yo creo que un sistema de reparto puro difícilmente viable debido a los cambios demográficos del país. Pero lo que uno debería pensar es un sistema tripartito donde aporte el Estado, los empleadores y los trabajadores. Y una combinación de esas tres cosas, siempre con un componente solidario importante para las personas más vulnerables y también para las mujeres. Yo creo que esa es una corrección que favorezca a las mujeres en el momento que se jubilan, ¿no? O sea, proteger a los más vulnerables y a las mujeres en un componente de financiamiento tripartito yo creo que es perfectamente viable más allá de cómo se llama el sistema, ¿no? Es un sistema mixto.
y Usted me solidario. dice compensar a las mujeres. ¿Las mujeres tienen esta merma o el sistema las castiga solo porque nos jubilamos antes y no alcanzamos a ahorrar tanto y a la vez vivimos más porque somos más longevas y en el fondo tenemos que dividir ese ahorro en más años? ¿O hay otras razones? Porque uno piensa también las mermas, no sé, que puede producir la maternidad, el que muchas veces las mujeres se tengan que quedar en la casa y no puedan salir a trabajar y por lo tanto se les produzcan lagunas, que sea como más intermitente este ir y venir al mercado laboral. ¿Eso también está dentro de lo que ocurre con las pensiones más bajas de las mujeres? Sin duda, usted ha dicho dos factores clave. Las mujeres se jubilan 3 años antes que los hombres, hoy día 62 versus 65, viven 5 años más que los hombres. Además, están más tiempo fuera del mercado, por lo tanto tienen más lagunas previsionales, por las razones que usted señala, y además tienen sueldo más bajo. Entonces, esa combinación para ellas es muy fuerte y yo creo que el país está en deuda con nuestras mujeres y que es muy factible y que se puede hacer en una futura reforma, otorgarle alguna compensación a las mujeres al momento de jubilarse. Ya, que no sea solamente que esto se arregle con que las mujeres trabajen hasta más tarde, digamos. Exactamente, yo pienso que va mucho más allá de eso. Solo quisiera agregar una cosa. Sí. En la reforma previsional del 2008 a las mujeres se les otorgó un bono por hijo. Entonces, por cada hijo nacido vivo, las mujeres tienen derecho a un bono que se les paga a los 65. Eso también ha ayudado a incrementar sus pensiones, pero hay que avanzar más fuertemente que eso. Sí, superintendente, le quería preguntar por esto de retrasar la jubilación. Usted me dice, hoy día las mujeres legalmente se jubilan a los 60 años, pero hay muchas que retrasan hasta los 62. ¿Realmente tiene ventajas atrasar la jubilación? ¿Ustedes ven que se incrementan notablemente las pensiones de aquellas mujeres u hombres que deciden alargar su vida laboral y su vida de cotización? Como para decir, sí, hay un argumento aquí para retrasar legalmente la edad de jubilación. Definitivamente sí. O sea, ¿cuánto se puede incrementar una pensión si es que uno se jubila años después de lo que la ley dice actualmente? Por cada año en que uno posterga su edad de jubilación, su pensión sube como aproximadamente un 8%. Es muy importante. O sea, si una persona realmente puede postergar su jubilación, está en condiciones de trabajar, tiene un trabajo digno, una recomendación que yo haría es que en ese caso, si puede trabajar más, trabaje más tiempo y postergue su jubilación. Y eso es una decisión personal, muy personal, pero es lo más efectivo que hay, digamos. Aumenta en 8% aproximadamente por año su pensión. Ya, o sea, en la práctica está comprobado y validado el que retrasar la jubilación solo desde el punto de vista económico, porque aquí habrá otros puntos de vista de salud mental y otras cosas, de calidad de vida. ¿Es efectivo retrasar la jubilación, trabajar hasta más viejo? Definitivamente, y solo desde el punto de vista económico-financiero, sin duda. Sí, porque uno no sabe los efectos que tienen en otro sentido. Así es. Habrá muchos adultos mayores que nos ven y que dicen, bueno, después de los 60, 65, cuando he trabajado 40, no sé cuántos años, quiero descansar. Por eso no sé si es tan fácil plantear el retrasar la de jubilación. ¿Qué ha pasado, superintendente, que no hemos entrado a este tipo de debate a su juicio? Porque aquí hubo una comisión, que es la Comisión Prado, que hizo una propuesta. Vemos que la presidenta recogió de alguna manera parte de esas propuestas, por ejemplo, con esto del Fondo Solidario o del Pilar Solidario, pero no hemos entrado al debate fino y no se ha tomado ningún tipo de decisión dura respecto de las pensiones. ¿Se puede seguir postergando esta discusión? Lo que la presidenta ha dicho que se va a llevar a un gran diálogo nacional que ya está en curso para construir un gran pacto por la reforma de las pensiones. Se está buscando un consenso. Hay reuniones toda la semana con todos los actores políticos y lo que se está buscando es justamente acuerdos para una reforma que nos lleve a mejores pensiones para nuestros compatriotas. La necesidad de urgencia está, pero hay que hacerlo bien. Y eso es lo que se está haciendo hoy día y se están discutiendo todos los temas relevantes para aumentar la pensión. Le aseguro que la discusión es muy profunda. Ya, y yo me imagino que ese gran acuerdo significa mejorar la pensión desde el momento en que uno empieza a cotizar en adelante, pero al momento de recibir la pensión, pero también antes, digamos. Me imagino que hay que hacer ajustes al mercado laboral o no. ¿De qué manera el mercado laboral también entrega mejores remuneraciones, mejores sueldos para pensar en mejores pensiones? ¿De qué manera también se intenta que la gente tenga menos lagunas, que la gente tenga más acceso al empleo? Porque si no tenemos un mercado laboral robusto, yo dificulto, me cuesta creer que nuestras pensiones vayan a ser buenas el día de mañana. Lo que se busca es, sin duda, que las generaciones futuras de jubilados tengan mejores pensiones, pero también tenemos una mirada en los jubilados de hoy. Es necesario una combinación de ambas cosas y, por supuesto, el sistema de pensiones está inserto en un mercado laboral y que es importante que también responda a las necesidades de hoy, digamos. Entonces, en ese sentido,
por supuesto que es importante mejorar también las condiciones del mercado laboral. Algunos plantean, y se lo he escuchado algunos expertos, incluso algunas autoridades, que dicen que las pensiones al menos debiesen partir como piso, digamos, en el sueldo mínimo. Porque hoy día se nos están quedando muy por abajo, claro, porque la tasa de reemplazo es una fracción, digamos, de lo que uno percibe, y la gente que tiene peores remuneraciones y más vulnerable está recibiendo una pensión que es menor incluso que el sueldo mínimo. ¿Puede producirse algún ajuste de esas características, que haya como un piso mínimo de pensiones, o eso es demasiado ambicioso? Porque tiene costo, me imagino. El sueldo mínimo hoy día acaba de subir de 265.000 pesos aproximadamente, y es una cifra que no es fácil de alcanzar hoy día, digamos. O sea, tiene un costo muy alto. Todos estamos de acuerdo en que la pensión debe subir y ojalá tenga un piso. Las pensiones solidarias tienen piso, y el piso va a subir también en enero. Sin duda que eso le da mayor seguridad a la gente. Pero finalmente las pensiones van a depender de los sueldos que tenía la persona cuando estaba trabajando, del tiempo que ahorró, de las rentabilidades de las inversiones, y todo ese cúmulo de antecedentes da finalmente una pensión. Es difícil anclarle un valor exacto como el sueldo mínimo, ¿no? Superintendente, yo hasta donde entiendo la promesa, que no sé si quedó firmada en algún lugar escrito, del sistema era un 70% la tasa de reemplazo. Estábamos diciendo que el 10% de las personas que cotizan y que se jubilan reciben pensiones que son de más de 700.000 o 600.000 y tantos pesos de promedio, dependiendo si eres hombre o mujer. Las mujeres con menos y los hombres con más. ¿Cuál es la tasa de reemplazo para el otro 90%? ¿Cuál es la tasa de reemplazo promedio? ¿La gente está recibiendo qué fracción de su sueldo? Nosotros tenemos un trabajo que hicimos para todos los pensionados que obtuvieron pensión entre el 2007 y el 2014, ¿Ya? Varios cientos de miles de personas, y sacamos la tasa de reemplazo promedio y nos dio 40%. 40% es la tasa de reemplazo promedio. El promedio de toda la gente que se jubila es que al momento de recibir su jubilación, en vez de tener la remuneración promedio, digamos, tiene un 40% de ese monto. Sí. Pierde un 60% de poder adquisitivo. Obtiene un 40% exactamente respecto a su última remuneración. En los países OCDE, por ejemplo, que son los países más desarrollados, esta tasa está en torno al 55% aproximadamente. Igual hay una baja, una merma siempre en la tasa de reemplazo respecto a lo que tenía la vida activa, pero sin duda que 40% es una tasa baja y tenemos que elevarla. ¿No es posible pensar en jubilarse con una pensión similar a los sueldos que uno tenía? Yo creo que esa es una aspiración que difícilmente algún sistema de pensiones en el mundo lo va a poder lograr, ¿no? En ninguna parte prácticamente ¿Y tampoco del mundo es posible llegar al 70% que proponía este sistema? Yo creo que es factible subir significativamente el 40%, ¿no? ¿Pero hasta qué? ¿Cuál sería el techo ahí? Deberíamos tener tasas sin duda superiores al 50%. Tasas OCDE, digamos. Tasas OCDE, esa debería ser como una aspiración para nosotros. Ya, pero no es realista decir un 70%. Esa promesa fue una promesa mal hecha, digamos. Esa promesa fue hecha por las autoridades de la época pensando en un mercado en que las lagunas previsionales prácticamente no existían, ¿no? Que no es la realidad. No es la realidad, no es el mundo ideal. Bien, pues superintendente, muchísimas gracias por esta radiografía. Yo creo que los consejos por ahora en el sistema que tenemos es cotizar lo más que se pueda, digamos. Eso está como comprobado con esta radiografía. Mientras más uno cotiza, mejor pensión puede obtener. Así es, muchas gracias. Gracias, pues que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Muy amable. Nos vemos.